Vamos a darles un chancecito a todos que ahí se van conectando. ¿Cómo les fue en sus exámenes? ¿Qué tal van? No les puedo decir que los miro contentos porque como solo 3 o 4 ponen la cámara, entonces no se ve, pero espero que les haya ido muy bien. José Pablo pone cara triste. Sirve para medirse ya para el próximo examen parcial y van a ver que con eso pueden ir mejorando. No sé si podemos empezar por preguntarles, porque yo sé que ustedes leen mucho, si hay alguna duda de lo que vimos en la última clase, si tienen algún cuestionamiento de lo que han leído. Si no, ya saben, nos vamos como en las bodas. El que cae hoy, cae para siempre, hasta para el examen. Pero espero que le hayan dado lectura al auto acordado de la Corte y al acuerdo ambos del año 2013. Uno es auto, por eso es 1-2013, y el otro es acuerdo 1-2013. Entonces es importante que conozcan el contenido de estos dos documentos. Vamos a dar unos minutitos y así empezamos la clase. Ya hay conectados 56 compañeros. Igual espero que los que no se puedan conectar, si tienen dudas, que las vayan planteando en lo que queda de esta clase y en las que vamos a tener. Como les dije en la clase del día lunes, la finalidad era que no nos atrasáramos por estos periodos de exámenes, son casi 2 semanas y piquito que siempre nos atrasan. La próxima semana ustedes tienen examen el día lunes, así que no habría clase y yo no voy a estar en Guatemala para el día miércoles. ¿Qué día tienen examen después del de lunes? ¿O ahí terminan sus exámenes? Ahí terminan los exámenes, licenciado. Ok, entonces ustedes van a tener una clase especial en línea. Bueno, es que esa clase, solo para que estemos también bien en fechas, ¿es presencial o es virtual la de la próxima semana? Virtual. Es virtual. Ah, bueno, entonces estamos genial, porque si es virtual, el tema es que ustedes puedan tener, así como ahorita, que están en su casa, que están en su trabajo, no sé, en un espacio controlado con computador, recibir una clase sobre cómo acceder y cómo buscar en los motores de la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad expedientes que han sido resueltos para poder hacer análisis de sentencias de la Corte. Esa es una clase que para temas de procesal constitucional pues es fundamental, porque así ustedes conocen toda esta parte del trámite. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, siempre le enseñaban a uno ir a tribunales y que si los oficiales y que cuál era el trámite con los secretarios y el juez y conocer un poco toda esta parte práctica del sistema de justicia. Ahora, pues la mayoría de cosas son virtuales. Y las que no son virtuales, pues se tiene acceso a través de casilleros electrónicos para la presentación de documentos, para todo el litigio y en la justicia constitucional en particular con los trámites que se hacen en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para no perder nuestras secuencias, obviamente el lunes no podemos porque ustedes tienen examen,
Yo igual, como ya les dije, van a tener en el Classroom todas las directrices para el trabajo, para que lo empiecen a desarrollar para el día del segundo examen parcial. No se preocupen, en la nota del segundo parcial, esa nota es compartida con su trabajo y su examen. Entonces, los que crean que les ha ido mal en el primer parcial, que ya vamos a subirles las notas también, con esa metodología de poder entregar un trabajo, yo sé que se logran recuperar bastante. Y acuérdense que el examen final son 30 puntos también. Pueden recuperar bastante. Así que yo les aconsejo, trabajen bien su investigación para el segundo parcial, el trabajo que se les va a poner, y van a ver que logramos salir de la nota de procesal constitucional. Como nadie tiene duda, y todos conocen perfectamente bien el trámite del amparo, me voy a atrever a preguntarles quién me puede desarrollar, cuál es su idea o qué es lo que creen o qué es lo que consideran del amparo provisional. ¿Quién puede comentarme algo sobre la figura procesal del amparo provisional? Les recuerden, por favor, los que tengan acceso a poner su cámara, aparte que es parte de los requisitos del reglamento de las clases virtuales, pues es indispensable que pongan sus cámaras. ¿Quién puede conversarme entonces del amparo provisional? Licenciada, muy buenas noches. Yo considero que es una medida que se pone, bueno, valga la redundancia, provisionalmente para evitar que se siga causando daño o que se cause un daño que no se pueda reparar, no se pueda revertir. Sí, vamos a ver, yo creo que en términos generales tu respuesta es correcta, porque en principio es algo provisional. Y en principio lo que busca es que si la acción que yo estoy reclamando en amparo, si el planteamiento que estoy llevando en amparo se atrasa o se tarda y esto pueda generar un agravio mayor, entonces yo tengo la posibilidad de pedirle al órgano jurisdiccional. Y recuerden que cuando me refiero a órgano jurisdiccional es porque el amparo lo puede conocer un juez de primera instancia, una sala de la Corte de Apelaciones, la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces hay que entender, yo no puedo utilizar solamente la designación de un ente porque esto va a depender de quién tenga competencia. ¿Y quién va a tener la competencia? Nuevamente, esto va a depender de cuál es la autoridad que estoy reclamando. Y en efecto, esta particularidad del amparo es que es parte de lo que nos vamos a centrar hoy. ¿Y por qué preguntarlo en este momento? En la resolución de trámite de un amparo, ya todos estamos plenamente sabidos de cómo tiene que ser la estructura de un memorial para interponer un proceso de amparo. Todos estamos sabidos que tiene que haber un agravio directo, que tuve que haber concluido todos los procesos ordinarios, que tengo que haberlo presentado en el plazo que señala la ley. Si no es dentro del proceso electoral, que es de 5 días, el plazo es de 30 días. Tuve que haberle detallado al tribunal cuál es el agravio. Tuve que haberle demostrado al tribunal que esto estaba comprendido como un caso de procedencia, que señala la ley de amparo en el artículo 10. Y tuve que haberle explicado al tribunal por qué yo tengo esa legitimación y por qué tiene también legitimación el órgano en contra el quien lo estoy reclamando. Cuando yo planteo el proceso de amparo, también tengo que analizar si le solicito o no le solicito al tribunal que me otorgue un amparo provisional. Lo que la doctrina ha explicado sobre el amparo provisional es algo así como una medida cautelar, justamente como decía Zuleidi, es tu nombre, ¿verdad? Sí, Zuleima. Lo que nos decía Zuleima es algo que se hace de manera provisional. ¿Y es para qué? Para garantizar que lo que estoy reclamando no vaya a causar mayores problemas de existir una violación constitucional. Y ahora lo vamos a ir analizando. ¿Y por qué es importante? Porque hay dos mecanismos en este momento, al presentarse el amparo.
puede ser que el peticionario lo haga en su memorial y le diga al juez, mire, yo estoy planteando este amparo en contra de esta autoridad, estoy en plazo, todos los requisitos, y le solicito que por la naturaleza del agravio me otorgue el amparo provisional. También existen los casos en los que el juez, al analizar el expediente, si en un caso no se lo hayan pedido, él de oficio otorgue el amparo provisional, porque considera que lo que se está llevando en reclamación, en efecto, si no se otorga ese amparo provisional, puede ser mucho más gravoso, por un lado, o puede dejar sin materia el amparo. Yo sé que esta parte es compleja de entender, así que la vamos a ir desarrollando paso a pasito. Y si tienen dudas sobre cómo opera esto, por favor, aquí estamos para poder entender este procedimiento. No es sencillo, es complicado, por eso necesito que planteen sus dudas. Les voy a poner un caso, por ejemplo. Hay un señor que dice, mire, dice que yo soy vendedor en un mercado. Y cuando abrieron el mercado, el alcalde municipal dijo, bueno, yo voy a arrendar los espacios en este mercado para los que quieran vender bajo las estructuras. Aquí van a vender verduras, aquí va a ser para cárnicos, aquí va a ser para zapatos, porque aunque ustedes no lo crean, todo esto tiene un orden, no se pueden mezclar las ventas. Resulta ser que yo en efecto fui y celebré un contrato de arrendamiento porque la municipalidad es la que está administrando este mercado. ¿Vale? Y celebré un contrato para 2 años. Pero resulta ser que cambió la administración municipal. Y yo sabiendo que ya estaba por vencerse el plazo del contrato, mandé una nota a la municipalidad y les mandé a decir, miren, quiero prorrogar el contrato para continuar con la venta de mis productos. De esto vive mi familia, de esto vivo yo, este es mi negocio y pues he tenido una buena relación con ustedes, no hay ningún motivo para no prorrogar el contrato. Y esta persona lo que reclama es, mire, pasaron los meses, se venció el tiempo del contrato, pero me siguieron recibiendo las rentas, casi por 6 meses más. Y resulta ser que de la noche a la mañana me mandan una nota diciéndome que me van a venir a desalojar, que va a venir el juez de asuntos municipales y que él me va a venir a desalojar porque ya se venció el plazo desde hace 6 meses y que yo me debí de haber ido. Les planteo ese caso en general. ¿Creen ustedes que eso puede presentarse en un amparo? ¿Y creen ustedes que puedo requerir un amparo provisional? Díganme en sus palabras, porque eso es lo que yo quiero oír, sus palabras, como ustedes lo piensen. Dime, Denis. Ahí va el primero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Denis. Pues aquí yo considero de que, para empezar, la misma municipalidad la estaba recibiendo, digamos, siempre la mensualidad que había hecho, a pesar que el contrato ya había vencido, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí se consideraba que había como una especie de tácita reconducción, ¿verdad? Qué bonito que usaste ese término. Apúntenlo todos y ahí lo buscan en el diccionario. Tácita reconducción, y pongámosle el apellido de una vez, Denis, de la renta, porque así se le llama en la doctrina, tácita reconducción de la renta, que es bien debatible en juicio. Y solo dame un segundito, Denis. Esto ocurre cuando al vencimiento del plazo, un arrendante le sigue recibiendo los pagos al arrendatario. Lo que presupone la ley es que se prorroga el contrato por el mismo plazo ante la recepción del dinero. Esto ya lo van a ver ustedes también en derecho civil y procesal civil, porque han buscado ahí las maneras de resolverlo contractualmente y muchos ponen que si al vencimiento del plazo, no obstante el vencimiento del mismo, el arrendante continúa recibiendo los pagos, eso no significa que el contrato se prorrogue. Y acuérdense que el contrato es ley entre partes, entonces eso ahora generalmente se pone en los contratos. Pero vamos bien, sigamos, Denis.
Muy bien, licenciada. Estando ya aquí la tácita reconducción, aquí entonces ya se había prorrogado el contrato por un plazo igual al que habían firmado de inicio. Entonces sí, aquí ya sufre un agravio la persona que estaba o que hacía uso de los locales o del local por el cual él vendía sus productos. Entonces le afectaba directamente en su derecho. Entonces sí, yo considero que A ver, era... Denis, está perfecto, me encanta tu análisis, solo cometimos un error. Te digo cometimos porque vamos de la manita, ¿verdad? El planteamiento que yo les hice es un caso real, ¿sí? Y se los dejé con que la MUNI le mandó a decir, mire, lo vamos a sacar, ya se lo ordenamos al Consejo Municipal, al juez de asuntos municipales. La pregunta tuya como abogado tiene que ser, ¿tiene la resolución, señora? Digamos que yo soy la arrendante, tú me dirías, mire, doña Leila, ¿y usted que vende ahí verduras en el mercado? ¿Tiene la resolución? Le dieron la resolución los señores de la MUNI, porque si no se la dieron, ahí le están violentando sus derechos. Ah, no, sí, aquí tengo la nota, ellos lo resolvieron en una sesión de consejo. Entonces, recuerden, por favor, Denis nos hace un planteamiento bien interesante, porque en efecto, así continúa el caso. Pero lo primero que nos tenemos que plantear es, ¿qué recurso tengo que plantear? Si ya la municipalidad le notifica y le dice, mire señor, aquí está, fíjese que el Consejo Municipal lo resolvió. Punto 1 del acta 25-2025. Y ahí dispusimos ya, doña Leila, ya 6 meses más, ya se tiene que ir, porque ya se venció el contrato. No olviden que se debe de agotar el principio de definitividad. Entonces, lo primero que hay que presentar es un recurso ante el Consejo Municipal, para que el Consejo Municipal se pronuncie. Si esa fue una resolución del Consejo Municipal, esto lo señala la ley de lo contencioso administrativo, yo tengo 2 recursos que puedo presentar. Puedo presentar revocatoria y puedo presentar reposición. Eso va a depender de qué ente me lo resolvió. Si me lo resolvió el Consejo, el único que puedo plantear es una reposición. Eso significa cambie usted mismo, porque usted es el ente más grande, el ente más alto en jerarquía, su decisión. Este caso fue particular porque vengo yo y le presento a través de mi abogado una reposición al Consejo. Y le digo, Consejo Municipal, por favor, yo le planteo este recurso para que usted evalúe nuevamente esta orden que está dando de que me expulsen de este local. Mire, de eso como yo, de eso come mi familia, yo nunca le faltaba la renta, se cumplió con todos los requisitos del mercado, etcétera, etcétera. Y miren qué interesante este caso, porque la municipalidad lo que le contesta es, no le voy a entrar a resolver su recurso porque no lo firmó usted, sino que solo lo firmó su abogado. Y entonces yo quería que lo firmara usted para poder proceder. El abogado hizo constar por qué era que yo no lo podía firmar. Vimos aquí una hilación de un planteamiento que no tiene que ver con un trámite judicial. Esto es un trámite entre un ciudadano que tiene una relación con la administración pública, en este caso es una administración edilicia, en donde pues le rentan ese espacio para que él pueda tener su comercio. Lo interesante, dime, Denis. Licenciada, yo ahorita tengo la ley de lo contencioso y administrativo. Ajá. Y precisamente en el artículo 9 regula este recurso que usted menciona, el recurso de reposición, y aquí se plantea entonces, debió de haber planteado el recurso de reposición ante la autoridad administrativa superior. En este caso era el consejo de la municipalidad. Así es. Por eso te digo, tú no ibas mal. Hasta ahí, tú estás bien en que, bueno, habría que presentar un amparo, sí, pero primero tienes que ver que se ha agotado la vía administrativa. Va, digamos que ya la agotamos, ¿sí? Lo particular en este caso es, si nos hubiéramos ido de entrada al amparo, fíjate, Denis, mira qué interesante. Si nos hubiéramos ido directamente al amparo, aun y cuando eventualmente tú tuvieras razón,
te hubieran dicho disculpe, pero no agotó el principio de definitividad. Porque usted primero lo tiene que discutir ante el consejo. Y veamos qué es lo que le resuelve el consejo. Y aquí nos vamos a ir en una bifurcación, fíjense. Puede ser que el consejo les haya resuelto y hubiera dicho, no, fíjese, doña Leila, que qué pena, va, pero nosotros le dijimos que eran nada más los 2 años que usted firmó contrato y consideramos que pues ya pasaron esos 2 años, así que ya usted tiene que desocupar. O puede ser lo que ocurrió en este caso, que el consejo le dijo, no, mire, disculpe, pero yo no voy a entrar a conocer su recurso, porque usted simple y sencillamente no lo firmó, solo lo firmó su abogado. Y todo es interesante que ustedes siempre se conflictúen, llenen su cabeza de ese abanico de conflictos legales que puede tener una misma situación para poder analizar cuál es la solución en la que ustedes pueden proceder a asesorar en una circunstancia como esta. En este caso en particular, y como lo que estamos analizando ahora, es el recurso, es el planteamiento de un amparo provisional. Pues esta locataria del mercado, doña Leila, plantea su amparo. Y señala, mire, yo planteo un amparo en contra de esta resolución municipal que no le dio trámite, ojo, que no le quiso dar trámite a mi solicitud de reposición, porque considero que fue excesivamente rigorista. Al decir es que no lo firmó usted, solo lo firmó su abogado, porque eso es viable. ¿Qué pasa si estoy enfermo? ¿Qué pasa si estoy fuera de la capital y se me están venciendo los plazos? O sea, es viable que mi abogado lo firme en mi ausencia. Esa es la discusión central, ¿cierto? Que le dé el amparo provisional, que le dé trámite a ese requerimiento de amparo y se resuelva este amparo para que la municipalidad le conozca ese recurso. Y ojo, no necesariamente dígale a la MUNI que me lo resuelva a favor. No, solo dígale a la municipalidad que le dé trámite a mi recurso y lo entre a conocer. Porque fíjese usted, si no entran a conocer mi recurso y si usted no me da el amparo, por eso es importante que todo, insisto, todas esas circunstancias ustedes las analicen, lo que va a ocurrir es que me van a desalojar. Y esto puede ser más gravoso todavía para mis intereses como ciudadano. Si me van a desalojar, si ya no me van a dar la renta, mínimo que lo hagan después de haberse vencido todo el debido proceso. Porque no me están dando el chance de defenderme ante la autoridad municipal. ¿Qué es lo que yo pretendo con este ejemplo? Que hay muchos más que podemos ir analizando. ¿Cuál es la naturaleza del amparo provisional? En lo que usted analiza si en efecto el actuar de la municipalidad fue o no fue legal al no haberle dado trámite a mi recurso, por favor, en su amparo provisional, que suspendan esa orden de desalojarme de donde yo estoy. Porque si no se suspende esa orden, ¿de qué sentido tendría? Por eso esta es la definición de cuando se dice no tendría materia el amparo, si lo que yo estoy buscando es que ustedes tutelen este derecho que yo tengo de poder vender en un área municipal. Porque al final estoy pagando. ¿Por qué me quieren quitar a mí ese espacio? Que me lo expliquen. Esa es la finalidad, en este caso en particular, de requerir un amparo provisional. Entonces, supongamos que mi abogado, que por lo visto siempre viene muy acuicioso, mi abogado, don Denis Joel, plantea ese amparo y él pone en el amparo, miren, le plantea en este caso, que también esta parte es interesante, tenemos que ir analizando quién sería la autoridad ante quien lo estoy planteando. Y yo se lo planteo entonces porque como es en contra del Consejo Municipal, digamos que es de una cabecera departamental, entonces lo voy a plantear ante una sala. Y le digo a la sala, mire, el Consejo Municipal de esta cabecera departamental no le quiso dar trámite a mi recurso. Y si no le dan trámite a mi recurso, yo no tengo chance de defenderme. Lo hicieron por algo que es excesivamente formalista,
que vulnera mis derechos constitucionales, a la legítima defensa, al debido proceso. No se olviden, yo no le voy a ir a discutir al Tribunal Constitucional ni el arrendamiento, ni el desalojo. Lo que le voy a ir a plantear al Tribunal Constitucional es que me resuelvan mi recurso, con o sin lugar, que permitan dilucidar todo ese trámite administrativo. Lo que discuto en el tribunal es violación constitucional. Y ante esa posible violación constitucional, por favor, que esa orden que ellos te están dando para desalojarme quede en suspenso. Eso equivale, y ya lo veremos en la doctrina, a lo que se denomina una medida cautelar. Yo no sé si en teoría del proceso ya están viendo ustedes medidas cautelares. El embargo, el arraigo, la intervención, que son medidas que yo le pido a un juez, ¿verdad? Mire, yo voy a demandar a, qué sé yo, vamos a ver, voy a demandar a Carlos Cruz porque me debe una tarjeta de crédito, yo soy un banco y resulta ser que tengo un contrato de tarjeta de crédito, entonces le voy a plantear un juicio sumario. Pero ante la posibilidad de que él no me pague, fíjese que ya ubiqué aquí que tiene cuentas de banco. Entonces le pido que en calidad de medida cautelar le embargue las cuentas. No me da el dinero ahorita, porque no, ningún juez se lo va a dar. Pero cautelarmente, embárguele las cuentas. Mire, cautelarmente, deme un arraigo, porque ese señor es capaz que se va a Guatemala y entonces nunca me va a lograr cobrar. ¿Sabe qué? Yo sé que él tiene un negocio, porque de hecho en la tarjeta de crédito como adicionales habían personas de esa, él tiene una sociedad, entonces yo lo que quiero es la intervención de esa empresa. Esas son medidas cautelares en los procesos. Pues algo así se asemeja el amparo provisional. Eso no quiere decir que al final eso vaya a sostenerse, dependerá del juicio completo. ¿Qué tal si Carlos viene, por ejemplo, en el juicio sumario y él demuestra, no, los de la tarjeta están locos, aquí está, yo pagué todo el juicio. O sea, yo pagué todos los saldos, ellos no lo tenían registrado. En ese momento se levantan las medidas cautelares. Esa es la finalidad de un amparo provisional. Entonces era importante que lo analizáramos en este momento porque al yo presentar este amparo, mi abogado Joel, Denis Joel, cuando presentó el amparo y dijo, mire, por favor, que la municipalidad entre a conocer este recurso de mi clienta, de doña Leila, lo que necesito es que además suspendan esa orden de desalojo hasta que se resuelva ese recurso, que la municipalidad entre a conocer ese recurso. Entonces, este amparo provisional se puede dar, de hecho, desde la resolución de trámite. Yo presento mi amparo y el órgano que conoce el amparo resuelve dando trámite al amparo, señala el plazo para subsanar, si es que de pronto mi abogado cometió algún error, no puso bien ahí cuál era la autoridad que estaba impugnando, puso el alcalde y que si era el consejo, porque no era una resolución del alcalde, sino que era una resolución del consejo. Él acompañó la resolución, pero en el memorial puso alcalde. Entonces le pueden decir, mire, un previo, porque el documento dice una autoridad y su memorial dice otro. Entonces tiene que haber congruencia. Nos dan plazo para resolverlo y nosotros lo resolvemos. Y ahí el tribunal, esta sala, podría decir, bueno, yo le otorgo el amparo provisional de entrada para que no la saquen, que Leila siga vendiendo en el lugar donde ella está vendiendo. Los supuestos para el otorgamiento del amparo provisional, es decir, qué análisis debe de hacer el órgano que está conociendo el amparo, están contenidos en el artículo 27 y 28. La suspensión provisional del acto reclamado, es decir, el amparo provisional, nosotros estamos parando ese acto que se está reclamando, procede tanto de oficio como a petición de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, ojo que esta es la primera resolución, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, cuando a su juicio y a las circunstancias lo hagan aconsejable.
El amparo provisional de oficio se puede decretar de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento, y ahí nos da condiciones que son indispensables de analizar por parte del tribunal. Si del mantenimiento del acto o la resolución hay un peligro de privación de vida del sujeto activo del amparo, si hay riesgo a su integridad personal, si hay un daño grave o un daño que es irreparable. Yo les insisto, hicimos un caso que es bastante simple. Pero ¿qué pasa si no lo otorgan? Y entonces al día siguiente llega el juez de asuntos municipales y desaloja a doña Leila y le saca todas sus cosas de su puesto y todo. Que hay casos interesantes que se han dado donde han desalojado casi que mercados completos y eso genera problemas. Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo, al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior, cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia, y cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona puedan ejecutar legalmente. Si ese es el tipo de reclamo que llega al tribunal, entonces el tribunal de oficio puede dictar esta suspensión provisional de lo que se está reclamando y otorgar un amparo provisional de oficio. Aquí hay una particularidad, porque la verdad es que el principio que rige en amparo no es la de otorgamiento de amparos. Porque recuerden ustedes que uno de los principios que inspiran el constitucionalismo y el derecho procesal constitucional es suponer que todos los actos de la autoridad están bien hechos. Yo supongo que todo lo que se hizo está bien. Entonces es generalmente la posición de no otorgar. Diligenciemos el amparo, oigamos a ambas partes, veamos qué prueba presentan y entonces a partir de ahí se toma una decisión. Hay dos momentos que son interesantes en este planteamiento. Cuando se emite la primera resolución del amparo, se le corre audiencia a la autoridad que fue impugnada. Entonces, en este caso, va a venir la sala y le va a decir al Consejo Municipal, bueno, señores, les notifico, ojo, que yo otorgué un amparo provisional. Este amparo ya fue otorgado y necesito que usted me rinda un informe circunstanciado. ¿Qué es lo que está pasando con este local de doña Leila? O que en todo caso me mande usted todo el expediente para que yo lo pueda analizar aquí y ver qué pasó. Supongamos que viene la municipalidad y responde. Y en su respuesta señala, no, mire, en efecto, a ella se le notificó en todas las de ley. Se les dijo en tiempo que tenía que desalojar. Planteémonos otro caso hipotético que vimos hace poco. Porque resulta ser que se le otorgó ese arrendamiento en un área en donde no puede vender carne. Lo único que puede vender es ropa. Y resulta ser que empezó a vender cárnicos y el mercado está dividido por secciones. Entonces se le dijo, no solo ya venció su plazo, se le pudo haber prorrogado, pero usted incumplió con requisitos para su arrendamiento. Y en efecto se le notificó la resolución del Consejo. Y en efecto planteó revocatoria, pero lo hizo fuera de tiempo, que era parte de la observación que hoy le hacía a Denise hace un rato. Todos estos extremos son absolutamente viables que ocurran. Y entonces, de hecho, ahí podría decir el tribunal que está conociendo de este proceso de amparo, bueno, revoco el amparo provisional. Puede revocarse el amparo provisional y si en efecto se demuestra que se planteó el amparo de manera extemporánea, suspender el trámite del amparo. Y me disculpa, yo no puedo seguir con esto porque en efecto el planteamiento que usted realizó es un planteamiento extemporáneo. Entonces, yo no puedo aquí otorgar una tutela constitucional cuando usted no cumplió con este requisito que fue haber planteado su solicitud en tiempo. Por eso es tan importante, yo voy a parecer de aquellas que están machacando y machacando siempre esto, que no se olviden de los presupuestos de viabilidad. Puede ser que tengan la razón,
absolutamente, y que sea una violación constitucional, pero de nada les va a servir si no hacen el planteamiento en tiempo. Y fíjense, otra de las cosas particulares que puede ocurrir. Denis Joel hizo excelentemente el memorial, pero el juez dijo, no, en este momento no le doy el amparo provisional, voy a esperar a que me manden el informe. Yo con la primera resolución le corro la audiencia a la entidad cuestionada, que en este caso va a ser la municipalidad, y le digo, respóndame, ¿qué es lo que ocurre? Si la entidad cuestionada no responde ante ese requerimiento, entonces ahí se ve obligado el juez a otorgar la suspensión del acto. No es una cuestión de, bueno, no respondió, pero yo lo voy a analizar. El artículo 33 de la Ley de Amparo, en el párrafo 2. Primero en el artículo 33 les plantea el plazo para el informe circunstanciado, que es de 48 horas. Yo admito a trámite el amparo, dicto la resolución y nos digo, se admite para su trámite el presente amparo y que se corran las audiencias de conformidad con la ley y se fija el plazo de 48 horas, en este caso pueden ser menos, de hecho, ojo, pueden ser menos, la ley dice dentro de 48 horas, ¿eso qué implica? No puede ser más, pero puede ser considerablemente menos. Yo he visto amparos donde corren audiencia por 2 horas, 3 horas, 4 horas. No más de 48 horas. Bueno, entonces yo le corro audiencia a la municipalidad. Municipalidad, mándeme el informe. Entonces lo que señala el párrafo 2 del artículo 33 es, si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca el caso deberá, a ese deberá, miren, subrayen, esa podría ser una pregunta interesante. ¿Qué ocurre si la autoridad reclamada no presenta el informe circunstanciado en el trámite de un amparo? El tribunal deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Porque el juez se quedó sin respuesta. Si aquí estamos nosotros a dos fuegos, estoy oyendo el planteamiento de un lado que me dice, mire, me están violando mis derechos, o que yo estoy resguardando un procedimiento, le pregunto a la autoridad qué fue lo que pasó, y la autoridad no me contesta, entonces el beneficio de la duda queda en el interponente del amparo. Esto lo señala, insisto, el párrafo 2 del artículo 33. Bueno, ya presentamos entonces nosotras nuestro proceso de amparo, interpusimos nuestra demanda cumpliendo con todos los requisitos. El tribunal no otorgó en ese momento el amparo provisional, dijo voy a esperar que me manden los antecedentes, que me rindan el informe circunstanciado, y al recibir ese informe, él puede decir si confirma el amparo provisional que otorgó, si revoca el amparo provisional que otorgó y continuar con el trámite. Y en todo caso, si no lo otorgó al principio, otorgarlo en ese momento. Son las tres, que esas actitudes van a depender de qué fue lo que decidió al darle el trámite. Si decidió, ok, otorgo el amparo provisional y corro las 48 horas para el informe, entonces en este momento él puede decir, yo lo voy a confirmar, ese amparo provisional que di. No, el amparo provisional que di no era necesario, lo voy a revocar. Pero si no tomó posición, si lo otorgaba o no, en ese momento es el momento para resolver si lo otorga o no. Y vamos a leer con eso. ¿Quién puede leer el artículo 35, por favor, de la Ley de Amparo? Se lo leo, licenciado. Por favor. A ver, dejemos que lea Alejandra González, Denis. Dale, Alejandra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante al Ministerio Público, institución que actuará mediante la excepción que corresponda según la materia de que se trate. A las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés
en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Vencido. Sí, dale. Ok. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecer, abrirá prueba del amparo. Por el improrrogable término de 8 días, los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos en que su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. Si el amparo se abriere a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisaran, ¿va? Ajá, De oficio, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que rindieren las partes. Aquí nos vamos casi que en toda la primera fase del amparo, todo lo que es la primera audiencia y la fase de prueba. Ya solo nos quedaría la segunda audiencia, la vista pública y el auto para mejor fallar. No es tan largo el amparo, la verdad, como les dije en la clase anterior, el trámite no es muy largo. Lo que es particular es ir entendiendo un poquito estas complejidades que tiene. Esta, insisto, estamos en el artículo 35, esta es la primera resolución, donde yo ya le corro la audiencia a la autoridad me rinde el informe y al rendir el informe, entonces ya emito la primera audiencia, no es la primera resolución. Lo que estamos viendo en el 35 es la primera audiencia. Ya teniendo el informe y habiendo resuelto sobre el informe, voy a correr la primera audiencia. Dime, Denis. Licenciada, es decir que aquí en la primera audiencia ya se puede dictar la sentencia directamente, pero si hubieran pruebas, entonces ya se abrirá por el perentorio término de 8 días. Pero sí, en la primera audiencia. Ustedes van a ir viendo que todas las bases van a depender de lo que las partes pidan. De hecho, si hay jurisprudencia decantada, es decir, si el tema que llevas a discusión de la Corte ya tiene posición en N cantidad de juicios, la Corte puede decir, no, yo voy a emitir desde este momento algo que se denomina sentencia precalificada, pero no lo vamos a ver ahora vamos a ver el trámite, en donde sí se le da todo el proceso normal. Entonces, yo emití la primera resolución, no se vayan a confundir entre primera resolución, por favor, y primera audiencia. Yo en la primera resolución admito trámite y digo, bueno, sí, otorgo o no otorgo el amparo provisional y pido los antecedentes. Al tener los antecedentes o el informe circunstanciado, ya tomo una decisión. Sí, confirmo, revoco o desde acá otorgo este amparo provisional y corro entonces o otorgo el plazo para la primera audiencia. Nunca nos olvidemos que todo este trámite, ustedes van a ver a lo largo de estos cuadros que están en pantalla, que siempre lleva esta frasecita, trámite con prioridad, trámite prioritario, y siempre todo es perentorio, o sea, aquí no es de esperar, y recuerden, los plazos se cuentan en horas, y todos los días, y todas las horas son hábiles, aquí no cuenta Navidad, 31 de diciembre, 10 de mayo, 15 de septiembre, todos los días y todas las horas son hábiles. ¿Y qué es lo que se otorga entonces en este caso del amparo provisional? Hay varias posiciones ahí doctrinarias. Don José Arturo Sierra González, que ha sido un jurista guatemalteco, él lo plantea así como les decía recién, como una providencia cautelar, en donde lo que se pretende en todo caso es preservar lo que va a ocurrir en el amparo. ¿De qué sirve que yo no otorgue el amparo y que entonces la acción que se está reclamando, que el acto que se está reclamando se lleve a cabo? Pues entonces pierde sentido la tutela constitucional. Si me están pidiendo resguárdenme un derecho, no lo otorgo en ese momento ante una gravedad de que se pueda violentar, entonces el amparo al final puede llegar a perder materia. Ya les leí ahí el contenido del artículo 28, que es básicamente el que señala cuáles son las causas en las que el tribunal puede directamente otorgar el amparo provisional de manera oficiosa o de manera de oficio si es que alguien no lo requirió. Tiene varias características que son importantes conocer de lo que es el amparo provisional. Y lo que decíamos recién, se puede decretar o revocar
en cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso. Obvio, esa es una decisión que va a tomar el tribunal que lo está conociendo. Como es cautelar, ¿verdad? Si en efecto se otorga, se notifica inmediato para que esa resolución, por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado discutiendo, se le diga a la autoridad municipal que usted no puede sacar a esta persona de su puesto. Espérese hasta que todo este expediente se dilucide, porque esto puede llegar a ser más gravoso, ¿verdad? Hay casos que son, diría, de los que más se reclaman en amparo, que es ante la falta de resolución. Y eso, no recuerdo cuál es el artículo de la ley de lo contencioso administrativo, voy a buscarlo, ya que Denise tiene ahí su ley, pero voy a ver bien cuál es el número, donde si la administración pública no nos responde, podemos plantear un amparo con la sola finalidad de que la administración pública le dé respuesta a nuestra solicitud, no importando cuál es la posición que vayan a tener, lo importante es que nos resuelvan. Y eso es uno de los... ¿Sí, Denise? Yo considero que aquí está en el artículo 10, en su inciso F. Sí, ese es el de la ley de amparo. En el 10F, como una caso de procedencia, sí, pero también lo señala la ley de lo contencioso. Yo lo voy a ubicar en la ley de lo contencioso y se los planteo, porque como un caso de procedencia es el 10F, cuando las autoridades administrativas no han resuelto en término legal de 30 días, que los 30 días también son constitucionales para dar respuesta. Pero vamos a ubicar de la ley de lo contencioso. Entonces, estas son las características básicas de la figura procesal del amparo provisional. Hay reglas en cuanto a su aplicación, que también se las decía recién. El otorgamiento de un amparo provisional es excepcional, porque acuérdense que está este principio constitucional, ¿verdad? De que las acciones y las resoluciones del poder público las presumimos constitucionales, ¿verdad? ¿Y a qué se circunscribe el otorgamiento de un amparo provisional? Es básicamente al acto que estamos señalando como acto agraviado. En este caso del mercado, ojo, porque el agravio nos lo está causando una resolución que no le quiere dar trámite a nuestro recurso. Y lo que buscamos es que conozcan nuestro recurso. Pero en el trámite del recurso, lo que esto implica es la ejecución de una acción, en donde si esa acción ocurre, dejan sin materia mi recurso. Por eso es muy importante la forma en la que ustedes se lo vayan a presentar al tribunal que lo va a conocer. Se otorga cuando el agravio mantenga esta fuerza vital, es decir, cuando en efecto pueda continuarse con este tema. Yo les decía recién, ¿qué pasa si la municipalidad indica, mire, pues parece que tenga razón, pero presentó su recurso fuera de tiempo y entonces no le puedo dar trámite? Va a ser muy complicado. No se le puede otorgar cuando ha presentado un recurso inidóneo o cuando este recurso está planteado fuera de tiempo. Entonces, esas son parte de las características particulares que tiene el amparo provisional. Hay varias posiciones que ha tenido la Corte. Ustedes las pueden ver en el material, las pueden ver también en la presentación. Lo que no quiero es detenerme mucho leyendo esta posición que ha tenido la Corte. Necesito que las lean ustedes para que vean por qué es que la Corte los ha otorgado. Hay una cuestión que quiero que también, ahora que se queden leyendo todo el material, no pierdan en su análisis. En materia de amparo, las pruebas y los recursos están limitados. No podemos plantear cualquier tipo de recursos. Aquí no hay nulidad, aquí no hay reposición, aquí no hay revocatoria. No. En materia de amparo, la única figura procesal que podemos tener en materia recursiva es la apelación. Y la apelación, pregunto, si se me deniega un amparo provisional, este amparo que estamos hablando por parte de la sala, ¿puedo apelar ante la CC para que la CC me otorgue el amparo provisional? Pregunto. Licenciada,
Sí, Denis, no les digo a En ustedes. este caso, yo ya ubiqué un artículo, que es el artículo 61 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Ujú, Aquí establece sobre las resoluciones contra las que se puede interponer apelación y ujú. son apelables las sentencias de amparo y los autos que denieguen o concedan o revoquen el amparo provisional. Así es. Entonces, imagínense, nosotros de hecho estamos empezando el trámite del amparo, empezando. Y Denis pidió que nos otorgaran el amparo provisional. Mire, por vía suya, dele el amparo a doña Leila porque la van a sacar del local. Y viene a la sala y dice, no se lo doy porque yo considero que no, vamos a esperar hasta que se diligencie todo el amparo. Él puede presentar, yo puedo presentar a través de él, yo puedo presentar directamente ante la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte es la que conoce todas las apelaciones, sea quien sea el tribunal que esté conociendo el amparo. Entonces puedo plantear una apelación de esa denegatoria. Denis leyó precisamente el contenido del artículo 61 y ojo, voy a apelar la sentencia, es decir, una vez se haya finalizado el amparo, si me es adversa, obviamente. Pero también tengo el chance de apelar esos autos que pueda hacer que denieguen, en este caso me lo denegó. Imagínense que me lo haya otorgado, quien puede apelar el otorgamiento va a ser la municipalidad. Y si en el trámite del amparo me revocan el otorgamiento, esa resolución también es apelable, el haberme revocado ese otorgamiento. Todos estos autos que dictan los jueces en amparo, en donde suspenden amparos, en donde otorgan, revocan o deniegan los amparos provisionales, son apelables ante la Corte. Entonces, estas posiciones que estaban en pantalla son básicamente sobre esa base, sobre la resolución de las apelaciones. Porque miren qué paradójico esto, o sea, la Corte resuelve las apelaciones literalmente de todos los órganos que conocen amparo, pero los amparos directos que se le presentan a la Corte no son apelables, son uniinstanciales. Dime, Melvin. Lick, encontré, no sé si estoy en lo correcto, el artículo que preguntaba de lo administrativo. Dale. El artículo es el 16, que es silencio administrativo. Así es. Léelo. Transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido. Permítame, Lick. Resolución. Se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativa por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o solución que motivó el recurso, el administrador, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución el órgano que incurrió en el silencio. Sí. Miren, y esto es un paréntesis chiquitito. Lo que ocurre con la ley de lo contencioso administrativo es que les dicen, miren, si ustedes le hacen una petición a la administración pública y la administración pública no les responde en 30 días, vencidos, ¿va? O sea, ya su expediente está en el momento de resolver. Ustedes cumplieron con absolutamente todos los requisitos, todo está hecho, todo. Ya está para que la administración pública le resuelva. Si ya pasaron los 30 días y no le resolvieron, ese se llama silencio administrativo y quiere decir que no le van a resolver, que su respuesta le es adversa. Entonces usted puede presentar un contencioso administrativo, es decir, trabar litis con el Estado, empezar a discutir con el Estado porque no le resolvió. Pero usted decide. Otra cosa que puede hacer, y eso es lo que está en el 10F, como bien lo mencionaba Denis, también puede plantear un amparo para que se le obligue a resolverle, no importando cuál sea la respuesta. Lo que usted busca es una respuesta. Y ojo, porque ahí sí, si el juez que conoce el amparo le dice a resolver, le doy 3 días, le doy 4 días, le doy 12 horas para que le resuelva su solicitud. Ojo, si no lo resuelven, se pueden dar por despedidos.
porque el no cumplimiento de una resolución de amparo genera una orden de destitución. Ya han habido ministros destituidos. A los que no puede destituir un juez que conoce amparo es a los que son electos o designados en procesos de designación. Pero de ahí a cualquier funcionario que ha sido nombrado, se le destituye. Gracias, Melvin. En efecto, es el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ojalá algún día yo les dé administrativo, eso es bien interesante. Entonces, una vez se conozca el amparo, se le da su audiencia, emito la resolución, ya sea que confirme, revoque, otorgue en ese el amparo provisional, doy plazo para la primera audiencia. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 35 están concentradas una cantidad de fases que vamos a ver ahorita. Y le digo a las entidades, ok, ya tengo aquí el amparo. Ese es el planteamiento del amparo. Ya tengo aquí lo que me está diciendo el órgano administrativo o el órgano judicial, la autoridad pública, el poder público, cuál es la reclamación. Entonces ahora, aquí están sus copias, mire, para que ustedes lean. Entre todos los que van a formar parte de este amparo, les doy la primera audiencia, 48 horas. Yo lo que quiero que ustedes se imaginen en este tema de la secuencia procesal es cuál es la naturaleza de este tipo de audiencias y por qué se corren. El artículo 35 que ya nos leyó la compañera, lo que señala es precisamente eso. Teniendo ya el antecedente y el informe, el tribunal, aparte de poner su posición sobre el amparo provisional, va a correr esta audiencia y le va a dar vista al solicitante del amparo, pero también al Ministerio Público. Acuérdense ustedes que el Ministerio Público, por disposición del artículo 34, forma parte de todos los amparos. Digamos que yo en este amparo le digo a Denis, mire Denis, sería bueno que ponga ahí como terceros interesados a la Asociación de Locatarios del Mercado. Yo quisiera que la Asociación de Locatarios, de los que se encargan de la administración del mercado y todos mis compañeros que vienen aquí conmigo, también se pronuncien, porque les van a hacer lo mismo. O me gustaría que se pronuncie, no sé, el COCO de este lugar en donde está el mercado, para saber cuál es el planteamiento de ellos. Pues si yo señalo que ellos pueden ser terceros en el amparo, en este momento procesal se les corre audiencia. ¿Y qué significa correrles audiencia? Es lo que acabo de señalarles. Aquí está el amparo, miren, esto es lo que están reclamando y aquí está lo que dice la autoridad. Entonces, por favor, remítanme su planteamiento. ¿Qué creen ustedes de esto? Y como me lo corren a mí también como peticionaria del amparo, yo puedo decir desde mi memorial y aquí también, quiero que se diligencie prueba. Quiero que vean mi contrato, quiero que vean todo lo que yo le presenté a la municipalidad para que reconsiderara esta posición. Acuérdense que como vamos a estar leyendo de manera simultánea lo que señalan las disposiciones reglamentarias, en el artículo 26 de las disposiciones reglamentarias del Acuerdo 1-2013 también se estipulan condiciones relativas a esta resolución, a la primera audiencia del artículo 35. Luego, recibidos los antecedentes o el informe circunstanciado de la autoridad denunciada, el tribunal deberá calificar bajo su responsabilidad el cumplimiento de todos los presupuestos procesales. Dicho sea de paso, hay que ver si esa es la autoridad impugnada, fue en tiempo, además agotaron todos los recursos y decir si todo está bien. Si se determina fehacientemente que la solicitud incumple con algún presupuesto, desde ahí, desde ese momento se puede suspender el trámite. No lo olvidemos, eso va a ser previo a que se corran estas primeras audiencias. Y el artículo 27 les señala a ustedes cuáles son los efectos en el caso de que se decrete esta suspensión si no se cumplieron con todos esos requisitos. Una vez yo corro esta primera audiencia, ya las partes me van a contestar. Va a contestar la entidad impugnada, va a contestar los terceros interesados y voy a contestar yo también como amparista. Entonces, yo me puedo, ¿cuál va a ser mi posición por lógica? Y ahí la pueden ver ahora en la pantalla. Yo podría pronunciarme sobre los antecedentes que mandó la MUNI. Ay, quiero ver qué está contestando la municipalidad, todo el trámite que yo tengo con ella.
Los terceros interesados también pueden decir, miren, bueno, esta es nuestra posición, creemos que la municipalidad debió haberle dado la audiencia, debió haber conocido su recurso, es eso que señaló de que ella no lo firmó, es algo demasiado rigorista, se le pueden estar violando sus derechos, etcétera, etcétera. Y la municipalidad puede decir, bueno, mire, yo sostengo que todo lo que se hizo estuvo bien, también ofrecer prueba. Si los sujetos procesales proponen prueba, este es el momento en donde la tienen que señalar, ¿verdad? Individualizar y decir, bueno, mire, y yo propongo todo el expediente administrativo, aquí está, incluso todas las cartas donde les mandé que yo quería continuar con el contrato. Además, todos los recibos, porque cada vez que yo pagaba me extendían un recibo. Y donde se puede, para los terceros interesados, ese es el momento también en donde ellos señalan el lugar para recibir notificaciones y citaciones, y en todo caso también todos los argumentos que las partes, ya sea el amparista, la autoridad reclamada y los terceros que yo pedí que se les corriera audiencia, porque ellos podían tener interés, pues ellos se lo planteen, ¿verdad? Y digan, miren, esto es lo que nosotros señalamos. Hay una consideración particular, el artículo 35 en realidad no señala que se le tenga que correr audiencia a la autoridad impugnada, pero en realidad se hace. ¿Por qué? Porque se le corre a todas las partes y sería fundamental, lamentablemente, en la mayoría de los casos, ni siquiera se pronuncian, porque ellos dicen, yo ya mandé el informe y con eso es suficiente. Pero es un momento interesante en donde todas las partes, si tienen hechos que puedan alegar y que se puedan dilucidar en la etapa probatoria, pues deberían de cumplirlo. Esto que ustedes están viendo ahí en pantalla es el objeto de esta primera audiencia. Que todas las partes se enteren y fijen una posición. Si todos fijan posición y en efecto, digamos, llega, por ejemplo, la asociación de locatarios y dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo con lo que está señalando la vendedora, doña Leila, y tenemos aquí otros casos que también los vamos a acompañar para que vean que es prueba. Yo puedo señalar, insisto, los recibos de pago, puedo señalar las notas que le mandaba a la municipalidad y todo esto pido que se acompañe y se diligencie como prueba. Si no lo puse en mi amparo. Esto también es particular porque si yo estoy diciendo que es prueba documental y puedo verificar que toda esa prueba documental ya está incorporada, esa etapa no la podemos saltar, dicho sea de paso. Pero si no está incorporada, porque resulta ser que las tiene la municipalidad, yo pido que ellos lo presenten, entonces se va a diligenciar este periodo de prueba. Entonces es importante de que tengamos claridad de qué es lo que estamos acompañando en la presentación de nuestro amparo, no desaprovechar esta audiencia, porque muchos de verdad en realidad la desaprovechan, no presentan argumentos lo suficientemente fuertes y no se pronuncian en relación a la prueba. Quien generalmente lo hace es el amparista, pero todos pueden utilizar este espacio para poder plantear sus respectivas pruebas. Entonces, una vez tramitada esta primera audiencia de 48 horas y evacuada, eso quiere decir, todos ya respondieron a la audiencia y mandaron su memorial, si se presentó prueba, entonces se abre el periodo a prueba. Es decir, se diligencia esta prueba que fue la que se planteó. ¿Cuál es el plazo para el conocimiento de esta prueba? Si de pronto hay que mandar a pedir algún documento, porque en efecto no se acompañó, no estaba en poder de quien planteó el amparo, obra en algún archivo, obra en algún registro y es necesario mandar a pedirlo, entonces se hace por el improrrogable plazo de 8 días. Y como les decía recién, si nadie plantea prueba o si la prueba que se plantea es documental y ya obra en el expediente porque yo la acompañé, yo acompañé todo, acompañé fotos, acompañé contrato, acompañé las notas donde le pedí a la municipalidad que me lo prorrogara, acompañé los recibos de pago y la verdad ya no tengo nada más que acompañar y nadie más tiene nada más que presentar, ese periodo probatorio se puede relevar, es decir, no se lleva a cabo. Pero sí, ojo,
pero si ese plazo se llegara a diligenciar, aunque sea por una prueba, por una sola, entonces sí es necesario correr una segunda audiencia. ¿Por qué? Porque la finalidad de la segunda audiencia es conocer de esa prueba. Eso que ustedes están viendo ahora en pantalla es una ampliación en el trámite, digamos, que hace la Corte de Constitucionalidad. Son estas disposiciones reglamentarias que dicen, mire, podemos relevar de prueba, es decir, omitir esa fase de prueba porque no hay prueba presentada, o podemos prescindir del periodo de prueba, no abrirlo, porque ya está dentro del expediente. Relevo, es decir, omito porque no hay prueba, no es necesario, y prescindo porque sí hay prueba, pero ya fue acompañada. Si en efecto se presentó, insisto, y se abrió el periodo de prueba, es indispensable y absolutamente procedimental abrir y correr la segunda audiencia. Melvin, ¿cuál es tu consulta? Perdón, dejé la manita levantada. Denis, también. Licenciada, yo estaba leyendo el artículo y cabal usted estaba aclarando sobre donde el Tribunal de Amparo podrá relevar de la prueba en el caso en que a juicio no sea necesario. Es decir, que prácticamente lo que hace el tribunal ya no evacuar o examinar esa prueba por considerar que no es relevante. A ver, no se confundan. Mira tu pantalla, Denis. 3 posiciones. Abro en la fase de prueba para verificar si en efecto hay que diligenciar prueba. Si se propuso prueba, pero no es idónea o no es necesaria, lo relevo. O sea, ¿para qué? Usted me está diciendo a mí, mire, tome declaración, haga reconocimiento judicial. No, esa prueba no existe en amparo. Entonces, disculpe, esa prueba no se va a diligenciar. Entonces, yo lo relevo. Pero también la puedo prescindir. Son 2 nombres distintos, 2 actividades distintas. La puedo prescindir, es decir, no abrir la prueba, y sí hay una diferencia ahí, porque era documental y toda obra en el expediente, ya está en el expediente. Te decía, porque si te quedas solo con el contenido del artículo 35, no vas a desarrollar todo. Yo te pediría que analices también el artículo 28 del Acuerdo 1-2013, porque ahí es donde se desarrolló más este planteamiento. Aquí en el artículo 35 lo que te señala es, vamos a ver, según la materia que se trate, las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Y esto se dice ya una vez se haya planteado lo de la prueba. Si el amparo se abriere a prueba, en el último párrafo, en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisarán de oficio sin perjuicio de cualquiera otros que fueran necesarios o las pruebas que rindieran las partes. Y te habla en el párrafo anterior que los tribunales podrán relevar de la prueba en los casos que a su juicio no sea necesario para la tramitación. Lo que se señaló en el artículo 28 del Acuerdo 1-2013 es la prescinción de prueba. Si ya tiene... ¿Sí? Entonces, en el relevo de la prueba, aquí prácticamente es como decir, o prácticamente, en esencia, no hay prueba. No necesariamente, Denis. No necesariamente. El relevo es porque puede haber prueba, pero no es idónea para lo que se pretende en el amparo. Te voy a poner un ejemplo. A ver, miren, yo quiero ofrecerles como prueba las partidas de nacimiento de todos mis muchachitos porque tengo 10 hijos y ¿quién les va a dar de comer? La discusión no es esa. La discusión es que no le están dando trámite a mi recurso de reposición. ¿Tú crees que esa es una prueba idónea? No, licenciado. No. Entonces la relevo. Usted me puede traer las 20 partidas de nacimiento de sus nietos, las 10 partidas de nacimiento de sus hijos y de sus 3 maridos, si quiere. Pero eso no es prueba relevante para la materia de amparo. Entonces, no me confundas. Se releva
porque no hay prueba. No, es porque la prueba no es idónea. ¿Sí? Y también se puede prescindir. ¿Cuándo se prescinde? Porque todo lo que yo quería presentar como prueba ya está dentro del expediente. Entonces, sí es importante entender esta diferencia. ¿Qué es importante para mí hoy? Que sepan que la prueba en amparo es de 8 días. Todas esas condiciones que pasan en ese periodo de 8 días, pues qué bueno si lo logramos entender, que no se les olvide, pero en realidad lo más importante para mí es que tengamos claridad en los plazos. Primera resolución, primera audiencia. Si en la primera audiencia todos se pronuncian y todos ofrecen prueba, abrimos a prueba, porque me lo están pidiendo. Si todos plantearon prueba, perfecto. Entonces, si hubo fase de prueba, deberá haber segunda audiencia. Artículo 37. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes del Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan pronunciado o no se hayan pronunciado, dictará sentencia. O sea, yo les estoy dando este plazo 48 horas porque como ustedes están viendo cuál es la prueba que sí se diligenció, si no se pronuncia, pues yo de una vez dicto sentencia. Lo que estoy buscando en esta segunda audiencia es que ustedes se pronuncien de la prueba. Ese es el nivel de contradictorio que va a existir en el amparo. Ahora bien, bueno, vamos a ir viendo este tema de la segunda audiencia, que insisto, ¿por qué se hace esta segunda audiencia? Porque tuve una fase de prueba. Pero acuérdense, si relevo la prueba o prescindo de la prueba, eso yo se lo notifico a las partes. Y les digo, miren señores, vamos a prescindir del periodo de prueba, vamos a relevar del periodo de prueba. Y esto es porque, les voy a decir, miren señores, pues ya tenemos toda la prueba, no necesitamos diligenciarla, o la que propusieron no es idónea, entonces les cuento, ojo, les cuento que voy a relevar o voy a prescindir de este periodo. ¿Por qué? Porque las partes pueden decir, ok, bueno, está bien, pero antes de que usted resuelva, le queremos pedir la oportunidad de que oiga nuestros planteamientos en una vista pública. Porque esa sería la fase siguiente. Si en efecto se releva esta fase o se diligencia la fase de prueba y corremos la segunda audiencia, que es la que ya hemos conversado de qué se trata, y es plantear qué es lo que opino sobre la prueba, es decirles, no, mire, pero esto no es relevante o no creo que con esto se esté probando y de cualquier manera lo que yo estoy diciendo es que el recurso no era idóneo o que al final esta persona está vendiendo un producto donde no debía, yo estoy reorganizando el mercado. Cada quien puede hacer sus alegatos en esta segunda audiencia. Igual, si yo relevo o prescindo de la prueba y les notifico a las partes, ellos pueden decir, ok, pero nosotros queremos tener un espacio con el tribunal para evacuar una vista pública. ¿De qué se refiere la vista pública? Es volver a expresar, y aquí hay una cuestión que, al igual que ustedes, no lo dudo, lo van a pensar, van a decir esto es un poquito ilógico, yo pienso lo mismo. Es de que se llama vista pública, pero en muchos casos se pide que sea por escrito. Es decir, señores, yo quiero, una vez evacuada la primera audiencia, una vez diligenciada la prueba y la segunda audiencia, quiero pedir que se me permita en una vista pública, pues exponer el caso. Pero en algunas oportunidades, ustedes lo pueden ver en el artículo 38. El artículo 38 señala, si al evacuarse la audiencia a que se refiere el anterior, que es la segunda audiencia, al notificarse la resolución que omite la prueba, las partes o el Ministerio Público podrán solicitarán que se vea el caso en vista pública. Esta se efectuará el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. A la vista podrán comparecer a alegar las partes y sus abogados, así como la autoridad o entidad impugnada y sus abogados.
si la autoridad impugnada fuera pública o se tratara el Estado, puede delegar su representación en el Ministerio Público o en el caso que éste manifieste acuerdo con la actuación que originó el amparo. Pero dentro de las disposiciones que tiene la Corte, se señala que las partes pueden después pedir que la evacuación de la vista pública se pueda hacer por escrito. Y no es más que hacer como un alegato final en el caso del amparo. Yo los invito para que las puedan ver. Es una experiencia interesante ver cómo se diligencia una vista pública. Estas están colgadas en la página de YouTube de la Corte. Generalmente hay vistas públicas a diario. Hay casos en donde las partes presentan memoriales diciendo que mejor no, que piden que se releve el tema de la vista pública, que no van a utilizar ese periodo procesal que eventualmente pidieron. Y no es más que expresar a viva voz, expresar de manera verbal ante el tribunal cuáles son las alegaciones, en todo caso, de quien planteó el amparo y la defensa de la autoridad que está siendo impugnada. Básicamente, se entra a conocer cuál fue el acto que se está reclamando. Y esta es la parte básicamente toral de una vista pública, el poder exponerle al tribunal en resumen cómo se diligenció todo el caso y cuál es la posición que tiene cada una de las partes. Ustedes lo van a encontrar, eso está en el artículo 38 de la Ley de Amparo, pero desde el artículo 60, de hecho, hasta el artículo 71, están todas las disposiciones que son las reglamentarias para el desarrollo de la vista pública, cuál es el objeto también. Antes, de hecho, las vistas se señalaban de manera presencial o se hacían de manera presencial en una sala que por algo se llama sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad. Esta se lleva cuando son amparos uninstanciales en la Corte. En los juzgados se llevarán en sus sedes. Pero era el mecanismo. Hoy por hoy las vistas públicas son virtuales, por eso es que ustedes pueden verlas en la página. Y yo los invito de verdad a que vean las vistas públicas, porque entonces van a ver un poquito cómo es la dinámica. De pronto abran una vista pública y vean un video en donde lo que se esté llevando a cabo hay algún tipo de intervención de la Corte. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la Corte se limita a escuchar las alegaciones. No hay un contradictorio. La vista pública es única y exclusivamente para que las partes se expongan, no para que tengan contradictorio. Dime, Denis. Licenciada, ¿qué días son las vistas públicas que realiza la Corte? Se programan todos los días a las 9:30 de la mañana y se transmiten en vivo en YouTube. Lo que ocurre es que, por ejemplo, toda la semana pasada no hubo vistas. En una se enfermó el abogado, en otra no se logró integrar el tribunal porque era necesario que estuvieran 7 los magistrados, en otra las partes prefirieron hacer un alegato escrito. Pero si te metes al portal de la Corte, cc.gov.gt en YouTube, ahí vas a ver una lista de vistas públicas, los que quieran ir a verlas, y van a ver cómo se diligencia. Es muy interesante porque el tribunal no interviene, el tribunal solo abre la vista, se les leen las partes conducentes de lo que ellos están. Acuérdense que en este caso, las vistas públicas que van a ver son de amparos uninstanciales, son amparos o contra el presidente, o contra la Corte Suprema de Justicia, o contra el Congreso. Esas no son vistas de amparos biinstanciales, de los que se ven en la Corte Suprema de Justicia. Esos son amparos en única instancia. Entonces, sí tienen a la mano un recurso audiovisual interesante, porque ahí van a poder ver cómo se desarrolla. Ahí vamos ya encarrilados, ya nos faltan unos minutitos. Presentamos nuestro memorial, primera resolución, se decide si se otorga o no se otorga el amparo provisional, corremos la primera audiencia, todas las partes se pronuncian, ofrecen prueba, diligenciamos prueba, porque en efecto sí había chance de diligenciar prueba, entonces corremos segunda audiencia para que todos se planteen y den su posición sobre esa prueba diligenciada,
Las partes pidieron vista pública, se diligencia la vista pública, le exponen a viva voz y directamente al tribunal cuáles son sus alegatos. Perfecto. Y digamos que de pronto, de oír esos alegatos, alguno de los magistrados le den dudas y diga, yo quisiera tener un poco más claro este expediente. Tengo alguna duda. Creo que de pronto podemos pedir alguna información adicional. Pensemos en este caso, sigamos con el mercado. Pidamos la información a la municipalidad de cuántas personas ha desalojado, a cuántas le ha pedido el puesto. Pidámosle informe al mercado, a la municipalidad, si en efecto tiene un reglamento que diga que en un lugar se puede vender una cosa, en otro lugar otra, y no estén actuando de manera arbitraria con esta persona. Entonces existe esta última fase que se llama auto para mejor fallar. ¿Esto qué significa? Para yo como tribunal, tener una mejor posición, quiero tener más elementos. Entonces voy a emitir una resolución para pedir que me clarifiquen algunas cosas y con esto hacer algunas solicitudes. Esto es fundamental que entendamos, que esa es una disposición del tribunal. Si el tribunal quiere emitir un auto para mejor fallar, lo va a hacer. Y si no quiere, no lo va a hacer. No es algo que esté a disposición de las partes. ¿Esto qué significa? Yo no puedo venir y decir, miren, señores, sala, mi abogado Denis, aquí estamos presentando un memorial pidiendo que hagan un auto para mejor fallar. Porque eso no es un requerimiento que está en manos de las partes. Eso es algo que dispone única y exclusivamente el tribunal que está conociendo el amparo. Artículo 40. El tribunal podrá mandar practicar diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de 5 días. Vencido este plazo, practicar las diligencias ordenadas, entonces emitirá su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores. Y eso es básicamente lo que el tribunal plantea. Insisto, no es un requerimiento que pueda hacer el Ministerio Público, la autoridad impugnada, o los peticionarios en amparo, o los terceros, no. Y hago énfasis porque hay abogados que son bien tenaces, presentan memoriales diciendo, mire, haga este auto para mejor fallar porque yo creo que le puede hacer falta. Es decirle, siempre gracias, ¿verdad? Pero eso es algo que solamente el tribunal puede disponer. Agotadas esas fases, entonces se emite la sentencia dentro de los 3 días siguientes. Artículo 37, artículo 38, artículo 39. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener ahí ciertas conexiones. ¿Cuáles serían las conexiones? Recién decía Denis, desde la primera resolución se puede dictar sentencia. Sí, hay estas sentencias precalificadas que no es necesario llevar todo este trámite porque ya hay jurisprudencia decantada de la Corte sobre qué posición va a tener en este tipo de casos. Pero si no se pide prueba, nadie pide vista pública y el tribunal no necesita un auto para mejor fallar, desde ahí puede dictar sentencia. Se puede abrir a prueba y se puede dictar la primera audiencia y si nadie presenta prueba, no va a ser necesaria la segunda audiencia y nadie pide vista pública, pero si hay un auto para mejor fallar, nos vamos a ese auto para mejor fallar y ahí se dicta sentencia. Podemos tener primera audiencia, prueba, segunda audiencia y nadie pedir vista, pero el tribunal pedir un auto y desde ahí también se dicta sentencia. Eso va a depender mucho. Por eso creo que lo más importante es que ustedes sepan lo que está ahorita en pantalla. El trámite general, ¿sí? Petición de amparo, la primera resolución o resolución de trámite, se remiten los antecedentes, con esa remisión de antecedentes corro audiencia para la primera audiencia, con esa primera audiencia, si me ofrecen prueba, abro a prueba, eso es por 8 días, si se diligencia prueba, entonces debo correr una segunda audiencia por 48 horas y si lo pidieron las partes, otorgo vista pública. Y si tengo alguna duda, hago un auto y luego emito sentencia. De verdad, no es un trámite complicado. Es un trámite de 2 audiencias.
primera y segunda. Y la segunda, sí y solo sí, hay prueba. Y la vista, sí y solo sí, la piden. Es muy rápido, es oficioso. Aquí lo único que requiere de la petición, porque es indispensable, su impulso nace a requerimiento de parte, pero luego todo el trámite es obligación del tribunal. Hay de aquel tribunal que atrase el trámite, porque entonces pueden plantearse ocursos en queja ante la Corte de Constitucionalidad. Si un juzgado de primera instancia, una sala, la Cámara de Amparos o la Corte Suprema se diligencian este trámite sin la celeridad, la prontitud y en los términos perentorios que señala la ley, puede deducírseles responsabilidades. Y como partes tenemos de nuestro lado la posibilidad de plantear un ocurso en queja. ¿Por qué se llama en queja? Porque es queja lo que estamos haciendo. Nos estamos quejando ante el órgano superior en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, de que no nos están resolviendo en tiempo. ¿Qué es importante para la próxima clase que tengamos? Que me lean qué es una sentencia. Lo tienen en el material. Vamos a analizar qué es una sentencia, qué es una sentencia de amparo o sentencia en amparo, para luego estudiar cuáles pueden ser las sentencias en un amparo. Vamos a tener sentencias definitivas, sentencias desestimatorias, porque, ojo, supongamos que este amparo que presentamos con Denis porque me quieren echar, ya me echaron de mi local, porque presenté mi recurso tarde, puede ser una sentencia que desestime mi planteamiento. El que yo recurra una garantía constitucional, es decir, el que yo reclame una violación constitucional, no implica que haya violación. El plantear una litis no significa que yo tenga la razón. El que yo plantee una litis, el que yo requiera un amparo, lo que abre es la posibilidad de análisis. Se los digo porque lo hemos conversado muchas veces de lo que uno ve en redes sociales de, ya presentaron amparo, ya tienen la razón. Ya el tribunal le dio trámite, tienen la razón. No, ese es un derecho constitucional, que es el derecho de petición. Eso no implica que lo que usted esté reclamando sea cierto. Lo que implica es que usted está ejerciendo un derecho de petición, usted está ejerciendo un derecho de que se le escuchen sus planteamientos por parte de los órganos de administración de justicia y que luego de conocidas sus planteamientos se emita una sentencia. Por eso tenemos que estudiar esa característica de las sentencias. Hay definitivas, desestimatorias, estimatorias y denegatorias. Esa es la clasificación en cuanto a las sentencias. Y es importante tener esta claridad de las sentencias. En el documento ustedes tienen el contenido de las sentencias, cómo aparecen en la ley de amparo, en el artículo 49, y cuáles son los efectos que tienen estas sentencias en la secuela de un proceso de amparo. ¿Por qué es fundamental entender el contenido de una sentencia y la naturaleza de una sentencia? Porque aquí se abre otro universo que es maravilloso, que es la materia recursiva. Esa denominación que no se les olvide, porque la materia recursiva opera en todo el derecho. Ustedes pueden ser excelentes litigantes de familia, excelentes litigantes en penal, excelentes litigantes en mercantil, porque pueden llevar bien el juicio normal. Pero el entender cómo se recurre en un juicio es otra parte más compleja. Y eso es habilitar la materia recursiva. Entonces, ¿por qué es importante conocer la naturaleza de las acciones, de las sentencias y la clasificación de las sentencias y el contenido de las sentencias? Ustedes van a leer en el artículo 42 cómo se estructura una sentencia, ya no cómo se argumenta. Eso no es motivo de pregrado. ¿Cuál es el proceso del juez constitucional para ordenar mentalmente su argumento para emitir una sentencia? No vamos a irnos solo al cuerpo de la sentencia. Cómo examina los hechos, cómo analiza pruebas y actuaciones, cómo examina los fundamentos de derecho para decir que hay una violación constitucional. Va a entrar a considerar cada una de estas partes y puede incluso analizar doctrinas,
puede incluso analizar sus propias sentencias, que eso se le llama jurisprudencia según el artículo 49, y luego pronunciar su sentencia, diciendo lo otorgo o lo deniego, lo estimo o no lo estimo, y señalo cuál es mi planteamiento. Habrán otro tipo de consideraciones que tengan las sentencias, si imponen multas, si certifican lo conducente en algunos casos, por algún tipo de otras violaciones que puedan darse en el análisis de la sentencia. Ese es, fíjense, vimos casi que en 2 clases y media un proceso de amparo. Sé que es complejo, por supuesto que es complejo. No los voy a poner en el examen, hagan un memorial de amparo, hagan una sentencia de amparo, desarrollen el trámite. Nunca, jamás. Pero lo que sí necesito es que tengamos estos conocimientos básicos. Hoy que analizamos, o en estas clases que hemos analizado todo este proceso de amparo, lo que necesito es que vuelvan a leerlo. Me encanta la dinámica con Denis, con Melvin, que plantean lo que ellos van leyendo, para que en base a esto, las dudas que ustedes tengan, volvemos a repetir el proceso. Y ahora tenemos por lo menos agotada esta parte y nos da un poco más de tiempo para que todos vayamos entendiendo cuál es este proceso y podamos atender las dudas que ustedes vayan planteando. Insisto, importante conocer el tipo de sentencias y el contenido de las sentencias para entender lo que viene a continuación, que es la apelación de la sentencia de amparo y cómo se diligencia esta apelación en la Corte de Constitucionalidad. Este proceso de amparo que ustedes tienen en pantalla es exactamente el mismo en un juzgado de primera instancia, es exactamente el mismo en una sala de la Corte de Apelaciones, es exactamente el mismo en la Cámara de Amparo, es exactamente el mismo en la Corte Suprema de Justicia y, ojo, es exactamente el mismo en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es la diferencia entre los que se llevan en el organismo judicial y los que se llevan en la Corte de Constitucionalidad? Es que cuando llegamos a este punto último de emitir sentencia, la sentencia de la CC no es apelable. Entonces, esa es la parte que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si todo esto que tienen en pantalla se llevó allá en el organismo judicial y ahora lo que se trae a la Corte de Constitucionalidad es la apelación de esa sentencia? Por eso, insisto, es importante que lo tengamos claro para que ya lo veamos en la próxima clase. Yo les agradezco mucho. Terminamos por hoy. Vamos muy bien en tiempo. Muchos éxitos en sus últimos exámenes. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.